Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, Dios continúe bendiciéndoles. Y bueno, esto es diferente, pero Dios está siempre en el asunto, Dios está tomando control de todo y pues vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por este nuevo tiempo y le decimos: Dios, gracias por un día más de tu misericordia, gracias por cada persona que se ha podido conectar en esta mañana y ha podido experimentar la misericordia de Dios. Entramos por tus puertas con acción de gracias, entramos en esta mañana con una actitud de gratitud delante de ti, reconociendo que tú eres, Señor, quien nos da la vida, quien está para protegernos, para cuidarnos, para sustentarnos, Dios, y está nuestro corazón agradecido contigo. Damos toda la gloria a ti, Señor, damos toda la honra hoy por encima de las circunstancias, por encima de lo que podamos estar viendo, lo que pueden escuchar en las noticias. Hoy levantamos nuestro corazón por encima de todo eso y decimos: Dios, gracias, gracias porque estás con nosotros, porque no nos abandonas, porque no nos dejas, Señor, a un lado, sino que permaneces fiel en cada uno de nosotros. Gracias por cada familia que ha podido reunirse, Señor, a través de estas redes sociales, de internet, Dios, a escuchar tu palabra, Dios. Gracias por bendecir cada hogar, cada familia que se conecta, cada familia que está allí, Señor, en pie de lucha, Dios, que está allí conectados, Dios, contigo, que está conectados, Dios, con la congregación en esta mañana, Dios, y damos gloria, damos honra, alabanza, adoración. Gracias porque podemos confiar en que tú tienes control absoluto de todo. Nada se te sale de las manos, Señor, a ti, y tú eres quien nos sustenta, quien nos protege, Dios, y que bajo la sombra del Omnipotente nosotros estamos, Señor, habitando. Damos gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, quisiera compartirles en esta mañana acerca de una canción que nosotros conocemos, que la cantamos muchas veces acá en la congregación, y es: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa y te adoraré. Y quiero que nos centremos un poco y que reflexionemos acerca de la misericordia de Dios, por la abundancia de su misericordia. El Salmo 5 versículo 7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra hebrea para misericordia es rahum y quiere decir compasivo y misericordioso. También podemos encontrar en las escrituras otra palabra hebrea que se usa como sinónimo, y es la palabra misericordia. Esta palabra es hased y denota bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad y devoción. Por lo cual la misericordia bíblica no es otra cosa más alta que la alta demostración de la compasión de Dios para con su pueblo. La misericordia es la más alta demostración de compasión para su pueblo. Y la palabra castellana, en el castellano misericordia, tiene su raíz en la palabra miseria, cosa menos importante. Pues cuando Jehová obra en misericordia es porque nota nuestra miseria y Él sale a favor de nosotros. Esa que tenemos, que vivimos sin Él, que tenemos por la simple y sencilla razón de no ser lo que es Él, o que tenemos por ser humanos, no tenemos toda esa grandeza, sino que tenemos una miseria, y Él se aparece en nuestras vidas mostrando su misericordia. Ahora, Romanos capítulo 9 versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros, no depende del que más corre, del que más hace, sino que Dios elige y Él escoge a quien le derrama su misericordia. Y ustedes y yo somos afortunados, ustedes y yo somos bendecidos cuando su misericordia está de nuestro lado. Cada mañana el Señor nos regala su misericordia. Usted puede compartir con su familia y decirle al que está ahí a su lado, decirle: mira esposo, mira esposa, hijo, hija, mira, la misericordia de Dios se ha renovado hoy para ti, se ha renovado hoy para mí. Y eso es una gran bendición que ustedes y yo tenemos, saber que esa misericordia se renueva cada mañana, y esa se renueva de una forma especial porque Él nos ama.
nos ama, derrama su misericordia porque Él nos ama. Y es un amor especial que no podemos entender, que aunque muchas veces nosotros no lo merecemos, que aunque nosotros le hemos fallado, que aunque nosotros hemos cometido errores, Él demuestra su misericordia y la derrama sobre nuestras vidas, mostrando su amor, nos muestra su fidelidad, que es grande. Es algo que simplemente a Él le plació darte a ti y a mí. Le plació porque se agradó de nosotros, porque nos miró con sus ojos de amor, de misericordia, sin nosotros haberlo ganado, ni mucho menos haberlo comprado. Esa misericordia Él la derrama sobre nuestras vidas. Entonces no podemos negar, iglesia, que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. ¿Cuántos ahí en sus casas pueden decir, hasta aquí Él nos ha ayudado? Porque hasta aquí Él nunca nos ha abandonado, nunca nos ha fallado, nunca nos ha faltado nada. En medio de los problemas, de las dificultades, Él se ha manifestado con su poder. Y yo sé que cada uno de ustedes en su casa, cuando ve a su familia a su alrededor, cuando ve a los suyos que los tiene a su lado, puede decir, Él ha estado siempre con nosotros, familia. Él siempre ha estado y ha permanecido fiel con nosotros. Él nos ha ayudado a pesar de nuestros errores. ¿Cuántas veces nos ha levantado el Señor cuando hemos caído? Y es allí donde aparece su misericordia y te levanta y te restaura y te limpia y te dice, ten ánimo, sigue adelante. Es su misericordia y es su amor. Dios tiene misericordia de nosotros. Desde el amanecer hasta el anochecer tiene misericordia, y eso no depende de ti, ni porque nosotros incluso le hayamos dicho a Él, ten misericordia de nosotros. Simplemente es porque Él quiere darnos su misericordia y disfrutamos de ella. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos pueden reconocer ahí en sus hogares, en sus casas, en el lugar donde estén en este momento, en el país que se encuentren, y decir, sus misericordias no han decaído, su fidelidad ha sido siempre y sus misericordias se han renovado cada mañana? Esto se afirma afirma por un lado que su trono, que su gobierno está cimentado en su justicia y en su juicio o su derecho. Es decir, poco puede hacer el hombre o el ser humano si Dios aplicara su inexorable y directamente su ley sobre nosotros, pero es su misericordia. Poco puede hacer el hombre cuando Dios le juzga, poco puede hacer el hombre cuando Dios le examina, poco puede salir librado, pero es su misericordia que aparece en nuestra vida. Sin embargo, cuando en nuestra necesidad levantamos nuestra mirada hacia su rostro, y nos topamos sorprendentemente con su misericordia y su verdad, garantes de su favor hacia quien se humilla delante de Él y reconoce que solo su misericordia puede salvarnos. ¿Cuántos ahí en sus hogares? ¿Cuántos pueden estar ahí diciendo y reconocer en esta mañana, Señor, por tu misericordia es que yo estoy aquí? No porque me lo he ganado ni porque me lo merezco, sino que ha sido tu misericordia en mi vida. Refiriéndose entonces a Jesucristo, Dios afirma lo siguiente: mi verdad y mi misericordia estarán con Él, y en mi nombre será exaltado su poder. Aún Jesús, nuestro Salvador, no nos es dado nos es dado Jesús como un acto de misericordia de Dios para salvar nuestra vida, para salvar tu vida y mi vida. En la cruz se hace presente su misericordia. En la resurrección se hace patente su poder al levantarnos de entre los muertos, y a ti y a mí. Ahí en la cruz Él demostró su amor y su misericordia por su pueblo, por sus hijos, con el deseo en su corazón de salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que nos reunimos en este lugar y cantamos "Mas yo por la abundancia", que reconozcamos de dónde viene, qué raíz tiene esto, que es su bondad, su misericordia sobre nosotros. Así que yo les invito en esta mañana a que terminemos este tiempo de reconocimiento, de alabanza, de proclamación, dándole gracias a Dios. Y usted puede allí levantar sus manos allí donde está, puede quizás allí con su familia
reunidos allí alrededor de la mesa, del televisor donde están viendo esta señal, y levantar sus manos y decirle: Dios, gracias por tu misericordia, gracias porque no han decaído sobre mi vida, sobre mi familia. Ustedes sacerdotes que están ahí en sus hogares pueden levantar y decir: Dios, he visto tu misericordia en mis hijos cuando salen a sus trabajos, cuando salen a la escuela, cuando salen a la universidad, y dice que por la noche aún tu misericordia les sostiene y está con ellos, y ustedes como sacerdotes pueden decir: Dios, gracias. Mamá, tú que estás ahí y que quizás te quedas muchas veces allí en el hogar levantando a tu esposo, levantando a tus hijos, Dios ha respondido con misericordia a tus oraciones a favor de tus hijos, guardándolos y protegiéndolos de todo mal y peligro. Y podemos decirle a una sola voz, iglesia, unidos por este medio, decirle a Dios: te amamos y te damos gracias con todo nuestro corazón, porque no han decaído tus misericordias, sino que cada mañana ellas se renuevan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y personas que en esta hora nos están viendo a través de esta transmisión, a través de las redes sociales. Bienvenido a este tiempo de ofrenda. Como ustedes bien saben, lo que este virus está causando a nivel mundial ha traído zozobra, ha traído incertidumbre, temor. Pero siempre Dios, en esos tiempos difíciles, siempre también ha traído una palabra para nuestras vidas. Y yo quiero invitarte, ahí donde tú estás, que puedas ir a la Sagrada Escritura y me puedas acompañar ahí en el libro de los Salmos, capítulo 112, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Es una promesa, es una palabra de parte del Señor en estos tiempos difíciles. Está hablando de la prosperidad de aquel hombre que teme a Jehová. Y qué mejor, hermano, que usted y yo podamos confiar en Él. ¿Cuántas personas en este momento le están teniendo más temor a este virus que temerle al Dios de la gloria? Pero también hay una promesa que nos da en el versículo 7. Dice la palabra: no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Y esto solamente le pasa a aquella persona que verdaderamente teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos en gran manera. Yo quiero animarte para que te acerques al Señor y puedas confiar en Él. Gloria al Señor. Bueno, alguien se está haciendo quizá la pregunta: ¿cómo hago ahora que quizá no puedo congregarme, llevar mis ofrendas, mis diezmos, mi contribución a la iglesia? Es una buena pregunta y hay una buena noticia. Acá en este lugar hay una persona que está encargada con una urna este martes y el día jueves para que tú puedas traer tus ofrendas, tu contribución, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como ustedes bien saben, amados hermanos y personas, que acá en este lugar se paga un alquiler y eso no para. Hay que seguir cumpliendo con esas obligaciones y también hay otros gastos que hay que cubrir. Entonces yo te animo, hermano y persona, no dejes tus diezmos en tu casa, tráelos a este lugar el día martes y el día jueves. Y tú sabes la bendición que es cuando nosotros contribuimos para que la obra del Señor en este lugar siga avanzando. Amén. También ahora te pido para que ahí donde nos estás viendo puedas estar atentos a unos anuncios. Como ya bien sabemos, mientras las medidas de parte del gobierno sigan iguales, seguiremos acá en este lugar transmitiendo una palabra de parte del Señor los domingos a las 9 de la mañana y el día miércoles a las 7 p.m. Yo te quiero animar, a ti que nos estás viendo, y a cada familia, para que hagan planes en estos tiempos, mientras se vuelva otra vez a la normalidad de venir a congregarnos. Reúnete con tu familia, aprovecha a aquel vecino que tú sabes que necesita una palabra de Dios, invítalo a este tiempo del día domingo a las 9 de la mañana, del día miércoles a las 7 de la noche,
para que puedas recibir una palabra de parte del Señor que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Te quiero dar otro anuncio. Aquellas personas que quizás tenían a alguien para enviar a un encuentro este mes, los líderes que tenían gente para enviar en este mes a alguien al encuentro, por las razones ya conocidas, se aplaza el encuentro de este mes de marzo hasta nueva orden. No siendo más, los dejo ahora con el pastor que trae una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Dios les bendiga. Muy buenos días para todos, todas las personas que pueden escucharnos y que están allá delante de sus pantallas. Enviamos un saludo bien especial en este día del Señor, y la más grande bendición de parte de Dios para sus vidas. Y estamos aquí para compartir una palabra con ustedes, una palabra de parte de Dios para cada persona que se conecta en este día con nosotros. Pero antes de ir a ello, yo quiero que recordemos el texto de la semana. Siempre estamos aprendiendo un texto cada semana, allá en familia, allá en las células, allá en el lugar de reunión, los cabezas de línea con su gente, en su célula. Estamos aprendiendo un texto cada semana, así que no olvidemos esto. Y estas últimas o primeras semanas de marzo hemos estado aprendiendo el Salmo 34. La idea es aprenderlo todo, y ya empezamos con la semana 10, el Salmo 34, en el versículo 1, cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La semana 11 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y esta la semana 12 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Creo que es un texto que cae bien frente a todo lo que está pasando en estos tiempos, frente a lo que el mundo está o gira alrededor de en la cabeza de todas estas difíciles circunstancias. Creo que es un texto que nos bendice muchísimo y nos ayuda muchísimo cuando dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y este es el texto para la semana 12, Salmos 34, versículos 3 y 4. Estarlo recordando allá en familia, estarlo para algunos recordándolo, para otros aprendiéndolo, pero bueno, estamos memorizando la palabra de Dios cada semana en este 2020. Quiero entonces que vamos a la palabra de Dios en esta mañana, y yo quiero que pensemos por unos momentos en Josué capítulo 24, versículos 1 hasta el 5. Quiero leerlo a favor de ustedes. Si ustedes tienen sus Biblias allí o su cuaderno de apuntes, pues usted puede ir a esta palabra de Josué 24, 1 en adelante. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Digámosle Dios gracias por ministrar esta palabra a cada corazón, esta palabra a nuestra vida. Gracias Dios por bendecir cada persona que está allá en su casa, que están allá en sus hogares, sean bendecidos por esta palabra. Gracias porque tu palabra siempre nos edifica, nos levanta, nos exhorta, nos anima. Y gracias por lo que tu palabra hace en nosotros en este día también. Tu palabra nos bendiga en este día, y tu palabra bendiga, Dios, cada persona que allá se conecta con nosotros y contigo en este momento. Josué recuerda el discurso de despedida al pueblo, y recordándole también al pueblo la fidelidad de Dios. Dios había sido fiel con cada uno de ellos.
fiel en su cuidado, fiel en su provisión, fiel en su protección, fiel en el cumplimiento de la palabra que Él les había dado, y fiel también en la victoria que cada día dio sobre sus enemigos. Y una de las cosas a las que Josué quería llevar al pueblo es a que ellos no olvidaran, que no olviden. Estaba recordándoles, les pasea por toda la historia de ellos, la trayectoria que ellos traían, las que habían sido sometidos también. Y él les recuerda dentro de todo eso la fidelidad de Dios, que no olvidaran su fidelidad. Ahora, nosotros recordamos siempre que Dios nos refresque la memoria, y bien sabemos cómo lo hace allá a través de la Santa Cena, cuando participamos de la Cena del Señor. No es otra cosa que Dios recordándonos, que Dios llevándonos a recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que nunca olvidemos. Y Él dijo, siempre que hagan esto, háganlo en mi memoria. Dios siempre está preocupado porque sabe que somos olvidadizos. Y allí estaba Josué diciéndoles a ellos también, no olviden lo que Dios hizo con ustedes, no olviden la fidelidad de Dios con ustedes. Y en el versículo 6 veo como Josué les recuerda de una manera especial su fidelidad. Y él quiere en ese versículo 6 infundirles gratitud frente a lo que Dios había hecho con ellos. Dice el versículo 6 del capítulo 24 de Josué: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios les siguieron a ellos hasta el mar Rojo, con carros y con caballería. Estaba diciéndoles, no olviden lo que pasó ese día. Y ustedes han de tener gratitud, porque fue grande, con mano poderosa los sacó de Egipto, los hizo pasar por el mar Rojo. No olviden lo que Él hizo con ustedes. Y les recuerda la libertad, la liberación que Él trajo a ellos en ese momento. Y les recuerda entonces su fidelidad. Dios había sido fiel con ellos. Y esa fidelidad no era solo para ellos. Podemos recordar que no fue solo con ellos esa fidelidad, que esa fidelidad es para nosotros también. Nosotros hoy podemos recordar, saber, pero recordar que Dios ha sido fiel. Usted que está allá en su casa, usted que está allá en el lugar de donde usted puede escucharnos en este día, vernos en este día, hay una cosa que nosotros no podemos olvidar, y es que Dios ha sido fiel. Lo fue con el pueblo de Israel en ese momento, lo fue con Israel en ese tiempo, pero su fidelidad se ha extendido hasta nosotros. Hoy nosotros podemos disfrutar de su fidelidad. Nosotros recordamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 24, cuando Él dice, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24 nos habla de la fidelidad del que nos llamó. Fiel es el que nos llamó. Nosotros entonces tenemos que recordar siempre la fidelidad de Dios, y eso es lo que Josué quería recordar al pueblo. No olviden que Él ha sido fiel. Y esa lección entonces es para nosotros que hoy escuchamos esta palabra, recordar que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es fiel. El que nos llamó es fiel y Él lo hará. Cuando el mundo se debate en toda esta incertidumbre, nosotros podemos recordar que aquel que nos llamó es fiel, y que el que dijo que estaría con nosotros, que nos cuidaría. Recordamos que Él dijo que no se dormiría el que nos guarda. Él es fiel para cumplir esa promesa. Pero en el versículo 8 y el versículo 13 del mismo capítulo encontramos algo más. Y el versículo 8 dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Y el versículo 13 dice: y os di la tierra por la cual nunca trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, en las viñas y olivares que no plantasteis, que vosotros no plantasteis. Ahora, Él lo lleva a recordar la generosidad de Dios.
Y es algo entonces que nosotros también tenemos que ir haciendo un paralelo frente a lo que pasaba con el pueblo y a lo que Josué estaba llevando al pueblo a entender y a recordar, para traerlo hasta nosotros, porque nosotros podemos recordar entonces la fidelidad que tuvo con Israel, pero la fidelidad que ha tenido con nosotros. Aquel que nos llamó es fiel, pero ahora también encontramos en el versículo 8 y en el versículo 13 de Josué 24 que Él les habla de su generosidad, y eso tiene que ver con nosotros también. Dice que Él entregó a sus enemigos. Muchas veces lo hizo aún sin que ellos movieran un dedo. Él puso a sus enemigos delante de ellos. Dice el versículo 13 que les entregó viñas, olivares que ellos no plantaron, y está hablando, recordándoles a ellos su generosidad. Y Él nos muestra su generosidad hoy también para nosotros. Si cada uno de nosotros, allí donde estamos, podemos hacer un alto y pensar cómo Dios ha sido generoso con nosotros. Su fidelidad y su misericordia nos ha llevado entonces a pensar, o debe llevarnos a pensar, que Él es también con nosotros como lo fue con Israel. Él ha sido generoso con nosotros. Y si hoy pudiéramos pensar por unos momentos en aquellas cosas en las que Él ha sido bueno y generoso con nosotros, su provisión, su bendición en cada área de nuestra vida. Ahora Él nos recuerda su generosidad para que nosotros también seamos generosos. Él no nos recuerda eso simplemente porque sí, sino que Él quiere que así como Él ha sido generoso con nosotros, nosotros lo recordemos siempre también, y nosotros también seamos generosos. Y hay dos áreas, pensaba en dos áreas en las que Él nos llama a ser generosos con Él. Y es en la primera de ellos, generosos en nuestro servicio. ¿Qué tan generosos somos nosotros en nuestro servicio? Él nos ha llamado a servirle a Él. Y de hecho Josué les habla al pueblo en ese momento de esa cosa tan importante a la que Dios nos llama también, y es a servirle. Y les habla de servicio, y quiere que nosotros seamos entonces generosos en nuestro servicio. Pero hay algo más en lo que Él quiere que nosotros seamos generosos con Él, y es en nuestras finanzas. Dos áreas en nuestra vida en las cuales Dios nos llama a ser generosos y nos insta a la generosidad. Dos áreas en las que podríamos concluir que son una misma cosa, porque cuando nosotros servimos a Dios, nosotros podemos recordar que hay recompensa en eso. Sabemos que hay bendición de parte de Dios en eso, y que también con nuestras finanzas también le servimos a Él. Dos áreas de lo que Dios nos recuerda en esta mañana, que convergen en una misma situación y que tienen que ver con adoración, pero bueno, no es el tema nuestro en esta mañana. Dios estaba recordándoles a ellos su generosidad, les estaba recordando su servicio para Él, y cómo nosotros tenemos que ser generosos también en esas áreas de nuestra vida, nuestro servicio, pero también nuestras finanzas, porque como lo hizo con el pueblo de Israel, Él lo ha hecho con nosotros también. Ahora, después de todo esto, Josué los confronta con una decisión, con una determinación trascendental en sus vidas. Después de recordarles las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, los exhortó a que tomaran una tremenda decisión en sus vidas. Y les habla de la fidelidad de Él desde Abraham hasta el momento en que se encontraban ahora, en su salida de Egipto. Les recuerda todas estas cosas, y una de las cosas que Dios quería con recordarles todo esto, les estaba hablando de adoración y de servicio, que en últimas también convergen en una sola cosa. Nuestro servicio es adoración a Dios. Si nosotros vamos al versículo 14, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Les está hablando entonces de servicio, que tiene que ver con adoración. Este versículo
14 implica algo más, habla algo más en ello, y es obediencia. Y es que es allí donde está la clave de todo nuestro diario caminar con Dios, porque les dice quitad, y allá hay una decisión que tenemos que tomar: obediencia. ¿Queremos hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a obedecer su voz? Cuando dice quitad, versículo 14, tal parece que ellos conservaban todavía esos ídolos. Cuando Él les dice: ustedes tienen que quitar esos ídolos a los cuales sirvieron sus padres, no les pertenecían a ellos, pero los habían adoptado, y Él les dice ahora quitad. Y si Él les dice quítenlos, es porque ellos los habían conservado, porque ellos los tenían guardados todavía. Y es que pasa que hay tantas cosas que nosotros conservamos. Yo quiero que allá donde usted está, en la sala de su casa, en el lugar donde usted ha apartado para conectarse con nosotros, pero conectarse con Dios, usted piense, y que pensemos juntos en aquellas cosas que no agradan a Dios, pero que nosotros hemos decidido conservar. Él les dijo: quiten aquello que ustedes han conservado, esos dioses ajenos. Hay tantas cosas que nosotros hemos decidido conservar, residuos de ese viejo hombre que nosotros conservamos. Pero somos muy dados a desechar aquellas cosas que deberíamos conservar, aquellas cosas que pertenecen al nuevo hombre, a ese hombre nuevo, a ese hombre nacido de nuevo, nacido de Dios. Y a veces cambiamos, invertimos las cosas cuando conservamos cosas del viejo hombre, pero desechamos las cosas de ese nuevo hombre, de esa nueva naturaleza, y esas cosas que Dios nos ha dado como nuevas criaturas. Y Él les dice: quitad de en medio de vosotros. Y traigo a mi memoria Efesios capítulo 4, versículo 31, cuando Él le dice, Josué le dice al pueblo: quiten de ustedes, quiten de en medio de ustedes esas cosas que han conservado de sus padres. Y hay una cosa que nos habla a nosotros, hay algo que nos habla también a nosotros. El apóstol Pablo en Efesios 4:31, cuando dice: quítese de vosotros. Mire que no fue solamente para el pueblo de Israel, eso tiene que ver con nosotros también. Y esa palabra ahora a través del apóstol Pablo nos recuerda lo mismo que Josué dice al pueblo: quiten de en medio de ustedes. El apóstol Pablo nos habla a nosotros hoy también: quítese de ustedes. Y le dice: toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Cosas que conservamos. ¿Por qué conservamos del viejo hombre tantas cosas, cuando deberíamos preocuparnos por conservar las cosas de ese nuevo hombre? Pero el apóstol Pablo nos exhorta, porque somos muy dados a eso, a conservar cosas que no agradan a Dios, cosas que no sirven en el proceso y en el caminar con Dios. Y el apóstol dice: quítese toda amargura. Qué terrible es cuando conservamos esto, y cuánto afecta nuestra vida la amargura. Y el apóstol dice: quítese de ustedes. Y dice: el enojo. ¿Cómo conservamos dentro de nosotros y en nuestro corazón enojo? Pero sigue hablándolos de la ira, sigue hablándoles de la gritería. Parece un poco ridículo, chistoso, no sé, gritería. ¿Por qué conservamos eso? ¿Y cuántas veces eso se conserva aún en los hogares cristianos, aún en nuestros propios hogares? Pero dice el apóstol que es una de las cosas que hay que desechar. Así como Josué le dice al pueblo: quiten de ustedes los ídolos. ¿Cuántas veces estas cosas, lo que es amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, las conservamos en medio de nosotros como ídolos, cosas que guardamos y que no hemos podido desechar, y las idolatramos aún? Por eso las conservamos tanto. Y el apóstol nos exhorta: quítense de ustedes, de en medio de ustedes. ¿Qué hacía el pueblo de Dios guardando toda esa basura? Ídolos. Le dice en el versículo 23, les está diciendo también, o sigue diciendo: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Sigue diciéndoles: quiten. Y el versículo 24 me parece bien emocionante, la resolución
que toma el pueblo en ese momento, la determinación radical que toma el pueblo en ese momento. Dice, el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Ellos toman entonces la determinación radical de sacar esos ídolos, como es la determinación radical que necesitamos tomar nosotros también hoy, frente a la exhortación del apóstol Pablo cuando dice: quítese de vosotros amargura, gritería, enojo, maledicencia, malicia. Ellos tomaron la decisión y me emociona eso, porque es una determinación total, una determinación radical, una respuesta contundente de parte de ellos. Ahora Josué les exhortó a concertar un pacto con Dios en ese momento, con Él y con Dios, delante de Dios, para hacer un testimonio eterno de todo lo que Dios había hecho con ellos, desde que los sacó de Israel hasta el lugar donde los había traído. Y el versículo 31 dice, y nos habla de esa determinación total y contundente. Versículo 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Dice, y sirvió Israel. Eso me habla de que ellos tomaron una determinación total, una determinación trascendental frente a lo que Josué les había expuesto, frente a la confrontación que Josué les había hecho. Ellos toman, dice que toda esa generación hasta que Josué murió y los que siguieron, que se acordaban de aquello que Josué les había recordado también. Dice que todos ellos sirvieron a Jehová. Habla de que después de que esa generación murió, esa siguiente generación sí se olvidó, pero estos, los que determinaron, fueron fieles a esa decisión que tomaron y a ese pacto que hicieron con Dios y con Josué en ese momento. Y es el llamado entonces de parte de Dios para la iglesia que nos escucha hoy, que está frente a sus pantallas en este día. Dios exhortó al pueblo de Israel para tomar decisiones, para tomar determinaciones. Dijo, Josué los exhortó y les dice a ellos: quiten de ustedes. Ahora, la exhortación para nosotros es la exhortación que el apóstol Pablo también nos hace a nosotros, los que hoy estamos aquí, los que hoy estamos escuchando esta palabra de parte de Dios. Es la exhortación del apóstol Pablo para nosotros: quiten de ustedes. Repito, hay tantas cosas que conservamos. El pueblo de Israel conservaba los dioses de sus padres. Nosotros conservamos, nos hemos dedicado tanto a conservar cosas del viejo hombre, pero hoy hay una determinación, como el pueblo tomó una determinación trascendental. Nosotros estamos llamados a tomar una determinación firme también hoy, a través del apóstol Pablo. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, resentimiento, malicia. ¿Qué tan dispuestos estamos, como el pueblo de Israel lo estuvo en ese día, a tomar decisiones en nuestra vida? Eso fue una generación de compromiso. Esa fue una generación de pacto con Josué, con ellos, con ese testimonio que seguiría de ahí en adelante, lo que escucharían sus hijos, pero con Dios. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a quitar del medio nuestro en esta mañana y en esta semana? ¿Qué tan dispuestos estamos para decirle a Dios, como el pueblo de Israel lo estuvo, yo también lo estoy dispuesto? Porque hoy puedo reconocer, como reconoció el pueblo, tu fidelidad. Hoy puedo reconocer, como reconoció el pueblo, tu generosidad. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo esperar para tomar la determinación frente a lo que el apóstol Pablo me llama en esta mañana? Quítese, quítese, saquen de ustedes fidelidad. Nuestra generación, que nuestras generaciones siguientes, desafortunadamente las generaciones que siguieron a esa generación, volvieron otra vez a la misma situación, pero que nuestras generaciones, los que están detrás de nosotros, escuchen, vean nuestro testimonio y ellos quieran seguir siendo fieles a ese Dios que les llamó, a ese Dios que les sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero a ese Dios que fue fiel y generoso con nosotros y que también lo será con ellos. Y cuánto más en estos tiempos difíciles en el que el mundo se cierne hoy, que nosotros podamos ser fieles y generosos a Dios. Padre, gracias.
Gracias por esta palabra, gracias por este llamado, gracias por esta exhortación, pero gracias por la determinación que cada uno allá en su casa, allá en su hogar, donde tu palabra ha llegado, esa determinación que ellos puedan tomar, oh Dios, esa decisión que ellos puedan tomar en sus vidas, oh Dios, no sea solamente por un momento, sino todo el tiempo que tú nos permitas vivir y seguir en esta peregrinación. Muchas gracias por la exhortación de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y yo quiero orar por cada uno de los que están allá en su casa, en su hogar. Quiero que oremos por esta nación, pero por esta ciudad donde Dios nos ha permitido vivir y hacer presencia. Y hoy le decimos gracias Dios Todopoderoso, porque cuando el mundo hoy se cierne y está sumergido en el temor, en la angustia, nosotros podemos tener la paz tuya y la bendición tuya por tu cuidado, Señor. Muchas gracias porque tú estás y has estado pendiente de nosotros, pendiente de cada uno de nosotros, y lo estarás con cada persona que allá en su hogar recibe esta palabra. Clamamos por esta nación, clamamos por tu pueblo en toda esta nación, por tu pueblo en este departamento del Valle del Cauca, por tu pueblo en esta ciudad de Palmira, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha dicho que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Pero gracias porque tú estás también dispuesto por una iglesia, por un remanente que tú tienes en esta ciudad y en esta nación, a no permitir que toda esa enfermedad, virus, oh Dios, peste que está entrando en esta nación, tú puedes hacer que se detenga, y que se detenga en esta ciudad, porque así lo creemos y así clamamos delante de ti, oh Dios, creyendo que tu mano es poderosa, Padre, para detener ese virus en esta ciudad, para impedir que siga creciendo, que siga aumentando. Tú puedes hacerlo, nosotros te lo pedimos, pero te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, porque así será. Dios les bendiga.